estos momentos estamos en comunicación telefónica con Alejandro Cacase, porque él previó la inflación, podríamos decir de alguna forma, logró meter en el presupuesto una cláusula gatillo, como se dice ahora, que si la inflación es de más del 60%, debe discutirse la asignación de partidas, y lo tenemos en comunicación telefónica. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Lucía Genovés y Jorge Maure te saludan. Buenos días, Lucía, José, un gusto saludarlos a ustedes, a toda la audiencia. Lo resumiste muy bien con lo de cláusula gatillo, porque ahí se entiende. Es decir, es una cláusula que se activa cuando se supera la meta de inflación del presupuesto, que es el 60%. En el momento que la planteé, Massa me dijo, sí, ponelos, igual eso no se va a dar, porque la inflación va a ser del 40% en todo el año. Nosotros, por supuesto, descontábamos que íbamos a tener esta aceleración inflacionaria, así que lo incluimos y ya con la inflación de julio ya se ha cumplido la de todo el año que estaba prevista, el 60%, por lo cual corresponde que el mes que viene, junto a la presentación del nuevo proyecto de ley de presupuesto para el 2024, el ministro Sergio Massa envíe también esta modificación del presupuesto 2023. Alejandro, ¿qué tal? Jorge te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bueno, a ver, ¿cómo estás viendo todo este escenario? Ayer habló Sergio Massa, ¿no? Habló de los acuerdos con el Fondo Monetario, con este pedido de una devaluación del 100%, que finalmente se ubica en un 20%, pero bueno, evidentemente el efecto arrastre lo estamos padeciendo todos. Sí, por un lado estaba reclamando, no es cierto que haya pedido decir en el fondo, sí marca que había un retraso y en sus informes decía que había un retraso de al menos entre un 20 y 30%, por eso accedió más y devaluó en un 20%, pero el mercado devaluó en un 100%, porque fíjate qué pasó, el oficial devaluó un 22%, pero después el dólar blue y las otras cotizaciones libres pasaron a casi 800 pesos. Esto es la confirmación por parte de la ciudadanía argentina de que el peso no vale nada, absolutamente nada. Entonces sube de su valor porque ha habido tanta emisión de dinero que el peso ha perdido su valor, se va depreciando y eso se ha confirmado por la ciudadanía. Además hay una anticipación de lo que va a pasar en diciembre, es decir, ganó la elección un candidato que ha dicho que va a dolarizar. Ganó la elección de Juntos por el Cambio otra candidata que ha dicho que va a remover el cepo. Y esto implica que a partir del 10 de diciembre, por una u otra vía, va a haber unificación cambiaria, liberalización del mercado de cambios, y entonces ahí ya el mercado descuenta que el dólar va a tener un precio mucho más alto de lo que el gobierno dice que vale. Y por eso es que lleva el dólar a 800 pesos, porque es lo que la ciudadanía hoy está considerando que vale. Y por supuesto si se removieran todos los controles, porque el gobierno va poniendo más, va poniendo límites a cuánto se compra en el MEP y demás, si se removieran todos los controles, el dólar pasaría fácilmente los 1.000 pesos, como vas a ver qué pasa antes de que lleguemos al cambio de gestión de gobierno. Alejandro, si no me equivoco, corregime vos, vos tenés un proyecto para dolarizar la economía, si no tengo mal entendido, el único en el Congreso de la Nación al día de hoy. Sí, yo presenté el proyecto de dolarización, es el único que hay en el Congreso. Cuando lo presenté me criticaron diciendo, no, si hacemos lo que dice Cacase va a haber que dolarizar a 400 pesos. Así que imagínate ahora, está el doble que eso. Es decir, nosotros estamos por no tomar las medidas necesarias para estabilizar la economía del país, lo que estamos es agonizando. Entonces se está continuamente devaluando, el peso devalúa todos los meses 7, 8%, después ahora cerca de las PASO se aceleró a 12 y finalmente en un solo día se devaluó 22. Y la historia ya es conocida en la Argentina de cómo esto transcurre. Es decir, tenemos devaluación, eso se pasa a precios, es el país donde el efecto de pase a precios del aumento del dólar es más fuerte en todo el mundo. Después la inflación atrasa el tipo de cambio, después hay que corregir ese desequilibrio y nuevamente se devalúa y es una historia circular sin fin que ha hecho que perdamos 13, le saquemos 13 ceros a la moneda, perdamos 5 signos monetarios, destruyamos distintas monedas y tengamos 105% de inflación promedio durante todo el siglo XX, que ahora lo que estamos teniendo no es extraordinario en nuestra historia, es lo que pasa siempre.
Alejandro. Solo se puede cortar eso Ujú. con una reforma monetaria y por eso le propuse la dolarización. Sobre eso te quería preguntar, porque este es un tema que se viene hablando mucho, es verdad que fuiste muy criticado cuando presentaste el proyecto, hoy vuelve a estar en agenda y el mayor temor es, bueno, ¿a qué valor se dolariza? ¿De dónde saldrían los dólares? Algunos dicen, che, si dolarizamos vamos a tener poco margen para tomar políticas, para tomar decisiones en términos de política monetaria. ¿Vos qué consideras al respecto? ¿A qué valor el dólar? ¿De dónde se sacarían estas incertidumbres? Claro, hoy como decís ha vuelto la atención pública, primero porque el candidato presidencial que ganó en su propuesta económica dice que va a dolarizar. También, en verdad, Bullrich está proponiendo una forma de dolarización voluntaria, que es cuando dice vamos a legalizar la circulación del dólar y quien quiera pueda comprar dólares. No se puede prever el precio, pero te digo, a esta altura hoy, ya me animo a decir que cualquier precio debajo de infinito va a ser un precio barato para el dólar, porque el peso no vale absolutamente nada. Es decir, se ha emitido tanto para financiar al Tesoro, se han emitido tantas LELIQs como deuda del Banco Central, que claro, si buscas convertir eso por las reservas que tenemos, es astronómico el tipo de cambio que se tiene que dar para convertir. El gobierno debiera sobre esto reaccionar, dejar de emitir, reducir el gasto público, cosa que no hace. Como no lo hace, obviamente esa cotización va a seguir subiendo. Yo el gran temor que tengo cuando decís, sí, presenté el proyecto, pero no prestan atención y demás. El gran temor que tengo es que las decisiones que no toma la política, las termina tomando el mercado mismo. Entonces, no somos nosotros capaces de estabilizar y de controlar el tipo de cambio y fijarlo, el mercado reacciona repudiando el peso. Sí. Que vos en unos pocos días tengas una cotización que pasa de 500 y algo a 800, es la gente diciéndote, mira, esta moneda no sirve más, no la quiero. Es lo que ha pasado en países como Venezuela. Un buen día dijeron, miren, el bolívar no lo queremos más porque no sirve para nada, para ahorrar ni para transacciones, porque no conserva su valor, y lo repudia y se lo saca de encima. Entonces esa moneda pasa a valer nada, esencialmente nada. Alejandro, es muy interesante, ¿no? Lo que estás planteando, pero la realidad también tiene que ver con la falta de acuerdo político que hay entre la oposición y el oficialismo, lamentablemente, con un Congreso totalmente paralizado, en donde el oficialismo está poniendo más atención en el juicio político que en otras cuestiones, en donde la oposición pide un pedido de sesión por el tema alquileres, pero que el oficialismo dice, bueno, que se encarguen en juntar el quórum. Digo, hay como una situación muy áspera que se está viviendo hoy en la Cámara de Diputados. ¿Qué lectura tenés vos al respecto? Sí, primero eso pasa porque hay diferencias ideológicas profundas. Cuando en este tema que estamos discutiendo de la inflación, el oficialismo considera que es un problema de controles. Ellos consideran que los precios aumentan según ellos porque los empresarios especulan y buscan tener más ganancias. Ahora resulta que en todo el mundo los empresarios especulan y buscan tomar ganancias, pero donde hay inflación es acá, porque Argentina es de los 5 países en el mundo con más inflación, junto con Sudán, con Turquía, con el Líbano y con Venezuela. Entonces, cuando ya se parte de un diagnóstico errado, fíjate que cada vez que hay inflación, ¿qué hace el gobierno? Sale a buscar acuerdos con los supermercadistas y fracasan, no controlan. Y después su lectura es que no funcionó porque no metió suficientes productos en el acuerdo, porque no controló lo suficiente, porque no mandó a los camioneros a controlar en los supermercados. No funciona porque no tiene que ver con eso la inflación, tiene que ver con una emisión desbordada que hay. Entonces, el Congreso se ha convertido en una oficina de atención de consecuencias de la inflación. Los deudores hipotecarios no pueden pagar el crédito, van y reclaman. El problema es la inflación, con inflación no puede haber crédito. Los que alquilan de casas o departamentos, se les aumenta el alquiler drásticamente y van y buscan. Pero la solución de fondo a eso
Obviamente que es resolver la inflación. Si nosotros no resolvemos la inflación, podemos tener la mejor ley de alquiler del mundo, de crédito, y no va a funcionar con un sistema inflacionario alto. Y no puede tampoco ser la solución los controles de precios. Porque fíjate, el oficialismo dice, no, los alquileres no se pueden actualizar en un año. Pero resulta que vos hoy ya vas a supermercados donde hay carteles que te dicen, ojo, que el precio que está en góndola cuando llegue a la caja puede no ser el mismo. Entonces imagínate si un propietario te va a esperar un año con el mismo precio. No quieren. Se dice, si en un país que tiene una inflación de 10% por mes, no te van a congelar el precio un año, porque pierden terriblemente plata. Entonces, consecuencia, te sacan la propiedad del alquiler, la venden, la pasan al alquiler temporario que lo cobran en dólares cada semana. Por eso hay tan pocos avisos de alquiler permanente. Alejandro, si no entendemos eso sí. y solo buscamos ir a controlar precios, y va a fracasar. Y el oficialismo lo que quiere hacer siempre es eso, controlar precios. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Porque vos estás muy atento con este tema, bueno, Sí. integrás la Comisión de Previsión Social. ¿Qué va a pasar con los jubilados con todas estas medidas? Los jubilados son los que más pierden, porque en un escenario inflacionario, quien tiene un ingreso fijo es quien más pierde. Durante este gobierno primero se le suspendió la movilidad jubilatoria en el peor momento, que fue en la pandemia, y se hicieron aumentos por decreto, y ahí perdieron contra la inflación terriblemente, y este año vuelven a perder terriblemente con la inflación. ¿Por qué? Massa y Baberta hacen conferencias y dicen, miren, les vamos a aumentar, y sí aumentan nominalmente. Pero fíjate, hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dijo, sí, es cierto que han aumentado, 78%. Y la inflación es del 120%. Entonces, toda esa diferencia pierden. En la práctica es una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. Claro. Por eso es lo que nosotros lo que hemos planteado siempre en el Congreso, es nuestra propuesta de Juntos por el Cambio. Yo presenté un proyecto con la firma de 60 diputados, pero el oficialismo obviamente no lo quiere sancionar, es una garantía de no pérdida contra la inflación. O sea que mínimamente cuando hay inflación ajusten en la misma proporción las jubilaciones y no tengan que perder en el haber. Alejandro, te agradecemos un montón este rato con nosotros y estaremos atentos a la presentación del presupuesto. Sí, el 15 de septiembre es la fecha clave de eso, y habrá desfile de funcionarios por el Congreso. Te agradecemos un montón este rato con nosotros. Pasaba Gracias. Alejandro Cacase, diputado de la Nación por la provincia de San Luis, hablando un poco sobre el presupuesto, dolarización y mantener un poco el poder adquisitivo de los jubilados.